posibilidad de perseguir el crimen transnacional, no solamente el transfronterizo, en el caso de nosotros que somos insular, pero que guardamos el espacio con Haití, esas modalidades, terrorismo, lavado de activos y muchas sofisticadas ya plantean la necesidad de agarrarse de esa cooperación internacional para que no solamente nos provean adiestramiento, mecanismo, financiamiento y de todo lo demás. ¿Cómo está trabajando el instituto que usted, es instituto, verdad? Es una agencia. Es una agencia. ¿Cómo se está articulando con República Dominicana para esa cooperación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Permítame en primer lugar que muestre la satisfacción de poder estar hoy aquí en esta conferencia y la felicitación al Poder Judicial Dominicano por esta muestra del desarrollo institucional que refleja un evento de estas características donde uno puede interactuar prácticamente con todo el Poder Judicial dominicano y con toda la comunidad jurídica dominicana. La agencia a la que se refiere y a la que me honro ahora en pertenecer como representante de España es la agencia Eurojust, que es la Agencia Europea para la Cooperación Jurídica Internacional Penal. Es la casa de la diplomacia judicial, por así decirlo. Y lo que precisamente trata es de traer a jueces y magistrados, a fiscales a la mesa, para que puedan coordinar sus investigaciones transnacionales, intercambiar información, dialogar, coordinarse, cooperar, planear cómo se van a desarrollar esas investigaciones. Naturalmente, hay toda una serie de herramientas metodológicas que aplicamos para hacer ese trabajo, pero al final lo más importante es la palabra. Lo más importante son las discusiones, los acuerdos que se alcanzan en esas reuniones de coordinación en las que, sentados a la mesa, definen cómo van a sacar adelante sus casos criminales. Magistrado, siempre hay un reto cuando se habla de criminalidad organizada, la transnacional, el lavado de activos. Y en nuestros países latinoamericanos se ha desarrollado mucho las leyes que tienen que ver con la extinción de dominio, como una forma, vamos a decir, un tanto revolucionaria de atacar ese flagelo. Quisiera saber su visión primero en cuanto a la cooperación, en qué consiste esa cooperación para facilitar las investigaciones en el ámbito de la criminalidad organizada internacional, lavado de activos y sobre todo estas implementaciones de herramientas como la extinción de dominio para combatir el crimen. Bueno, el punto de partida de todo esto es una realidad meridiana, y la realidad meridiana es un tópico, pero es la pura verdad, es que el crimen no conoce fronteras. Las organizaciones criminales tienen una naturaleza transnacional y lógicamente no conocen ni de procedimientos, ni de formalidades, ni de aduanas, ni de fronteras. La realidad líquida. Y la única forma, por tanto, de luchar contra el crimen organizado, que además se va sofisticando cada vez más, es también superando el concepto de fronteras, consiguiendo que los jueces y los fiscales de las distintas jurisdicciones puedan cooperar conjuntamente, planificar conjuntamente las investigaciones, utilizar las evidencias que se obtienen en una jurisdicción y en otra, comunicárselas, dividir incluso el trabajo organizadamente para no tener que repetir varias veces las mismas cuestiones. Por cierto, también cuando hay investigaciones paralelas sobre las mismas organizaciones criminales, identificar estos casos, coordinarlos, definir al final quién se va a quedar el procedimiento, qué jurisdicción va a asumir la responsabilidad de formular las acusaciones y celebrar los juicios y cuál va a transferir el procedimiento a esta jurisdicción. Esta es la clave. Entonces, esta agencia precisamente lo que hace es esto. No nos ocupamos de los casos, por muy importantes que sean, de naturaleza doméstica. Tienen que ser casos que tengan una naturaleza transnacional justamente para evitar esto. Naturalmente, en relación con el crimen organizado,
esta es la única forma de luchar contra esta lacra, porque precisamente debido a su organización, si esto no se hace así, lo normal será que las causas criminales únicamente alcancen a los escalones más bajos de las organizaciones, únicamente a estos escalones, y que nunca se pueda llegar a quienes ni toman nunca contacto directo con el dinero, ni contacto directo con las armas, ni contacto directo con las drogas, sino únicamente a los fácilmente reemplazables escalones inferiores. La única forma entonces de progresar hacia arriba en las organizaciones es coordinándose entre todos y planeando conjuntamente. Pero es que hay otro elemento más. Incluso en los supuestos en que esto se hace así, voy a llegar a la pregunta que me está formulando, incluso en los supuestos en que esto se hace así, los escalones medios e incluso los superiores son también reemplazables. Estas organizaciones tienen esta capacidad. Por tanto, la única forma de conseguir de verdad atajar y atacar estas organizaciones es sí, en paralelo y desde el primer momento, en paralelo a la puesta en marcha de las investigaciones sobre los puros hechos criminales, se ponen en marcha las investigaciones sobre blanqueo de capitales, recuperación de activos, decomisos y confiscaciones de los activos criminales. Es lo que muchas veces se llama, utilizando la expresión inglesa, follow the money. Al tiempo que se investiga, el hecho criminal de la propia organización, hay que seguir el dinero. De forma que en realidad al final estamos hablando como de tres cosas que tienen que confluir. Primero, la investigación de los puros actos criminales, el tráfico de droga, el sicariato, qué sé yo. En segundo lugar, la investigación sobre la estructura de la organización criminal, para poder perimetrarla objetiva y subjetivamente. Y en tercer lugar, el ataque a los fondos, al financiamiento de las organizaciones que permitan entonces el desmantelar los grupos criminales. Magistrado, yo sé que usted no tiene mucho tiempo, pero sí tiene la experiencia. Desde la Judicatura Española le tocó presidir casos importantísimos. Mientras usted habla de coordinación judicial internacional, otros vemos descoordinación política. Usted sabe mejor que yo las presiones a las que a veces la política, incluso en su país, ha intentado someter o virar hacia la judicatura. En su momento el componente político decía, admiraba a los jueces, hablaba de jueces politizados. Hoy está ocurriendo de nuevo y se pone muchas veces dentro de los países a nivel internacional esa parte política muy descoordinada y que yo diría a veces se convierte en el principal obstáculo para lograr esa cooperación. Bueno, de hecho, una de las principales características de una agencia como la que me encuentro y una de las principales obligaciones que tenemos para poder coordinar adecuadamente todas estas investigaciones, prestando asistencia a los jueces y a los fiscales, es la confidencialidad, por un lado, en relación con las investigaciones que se hacen, y por otra parte, la discreción. Y por esa razón, pues, lógicamente, pues no me parece lo más adecuado hacer pronunciamientos específicos sobre la necesaria conectación de esfuerzos que tiene que hacerse siempre entre los poderes del Estado, entre el poder ejecutivo del Estado, el poder legislativo y el poder judicial, porque al final esto necesita un esfuerzo conjunto para establecer y aprobar las leyes, diseñar y aplicar las políticas y allegar los recursos y poder interpretarlas de forma independiente por los órganos judiciales. Magistrado, usted nos hace una descripción de todo lo que hay que conjugar para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el crimen transnacional. Ahora, ¿cuál es el poder económico, en sentido general, que tiene el crimen organizado? Si ustedes han podido identificar cifras, por ejemplo, que hace entonces tan difícil que se le pueda combatir. Un PIB del G7. Bueno, efectivamente, los datos revelan que el volumen de recursos comprometidos con el crimen organizado y dentro de este destaca muy singularmente con el tráfico de drogas y por otra parte el volumen de fondos que maneja
el blanqueo de capitales es millonario. Son decenas de miles de millones de euros los que se movilizan anualmente por el crimen organizado y esto motiva que tengan un potencial de impacto en el funcionamiento social que es muy elevado, naturalmente. Magistrado, los países regularmente tienen un marco jurídico que tienen que ir actualizando, sobre todo cuando se presentan los crímenes de alta tecnología y estos crímenes que ha traído toda esta ola de modernización y de digitalización. Nosotros tenemos un marco jurídico que ha estado en el Congreso Nacional y no ha habido forma de que se modernice. La efectividad de la Administración de Justicia en materia de estos crímenes modernos puede ejercerse con un marco jurídico muy atrasado, como en otros países también pasa. Bueno, aquí estamos hablando, este tema es muy importante, como todos los anteriores. Aquí estamos hablando de dos cuestiones distintas, las dos muy relevantes. En primer lugar, los recursos del sistema de justicia y su organización y la incorporación de las tecnologías al ámbito judicial, incluso antes estaba oyendo una intervención sobre este tema en esta misma conferencia, sobre la incorporación de técnicas como la inteligencia artificial a los sistemas de resolución de conflictos en los tribunales y como herramientas de apoyo al juez. Naturalmente, para acabar esta primera parte, es evidente que los sistemas de justicia tienen que incorporar masiva e integral y sistémicamente todas las tecnologías a la organización judicial y a las herramientas de apoyo a la decisión judicial. Pero otra cuestión completamente distinta es la que tiene que ver con la forma de luchar contra la criminalidad informática, la criminalidad digital, contra el cibercrimen. En este ámbito, todavía con más claridad que los ámbitos a que me he referido anteriormente, más relacionados con el crimen organizado relativo con el tráfico de drogas o el sicariato, en este ámbito el crimen organizado relacionado con el cibercrimen aún es más evidente la necesidad de una respuesta global. Y esta se está produciendo con herramientas, con instrumentos, con convenios internacionales que me viene a la mente en este momento el convenio de Budapest, ya ratificado por decenas de países, y otras herramientas e instrumentos análogos y similares. Y estas herramientas, estos instrumentos se centran fundamentalmente en tres cuestiones. La primera, la armonización penal, es decir, que todos los países vayan incorporando en sus códigos penales descripciones delictivas análogas, semejantes, para que las mismas conductas estén tipificadas, estén sancionadas de la misma manera en los diferentes países. En segundo lugar, y esto es tan importante como lo anterior, herramientas procesales, ya que hablamos de técnicas de investigación especiales que permitan que los fiscales, que los jueces puedan investigar. Y ya no se investiga con una lupa, ahora hacen falta técnicas investigativas de carácter tecnológico. Y en tercer lugar, junto a lo sustantivo y junto a lo procesal, la cooperación internacional. La cooperación internacional en un ámbito que es especialmente volátil, instantáneo, donde los datos están en una jurisdicción segundos para luego pasar rápidamente a otra. Todas estas dimensiones están contenidas en los convenios y, desde luego, a nivel nacional, y en este caso, no sé cuál es la situación exacta en República Dominicana, pero deberían progresivamente ir incorporándose a la legislación nacional, porque al hacerlo así, esto es lo que va a permitir dar a los jueces y a los fiscales las herramientas apropiadas, sustantivas, procesales e investigativas y de cooperación internacional para hacer frente a este fenómeno que también describe. Vamos a aprovechar estos 5 minutos que tenemos, puesto que el señor de la Mata, el magistrado, yo sé que tiene ocupaciones, así que vamos a exprimirlo hasta el final, Susana. Sí, mire, yo quiero que usted me dé su parecer sobre un tema que sé que usted conoce bien. Las asimetrías de los países permiten que generalmente las estructuras hagan las acciones tal vez más expresas, más duras,
desde los países con menos regulación, con menos control. Cuando se sientan en esa mesa, a lo mejor aquí hay más capacidad y huellas de prueba, un país pequeño, y más afectación porque se hizo la parte material más grande en el caso de la droga, o tenían instalados los ordenadores desde aquí que hackearon y demás. Sin embargo, como país yo tengo menos herramientas para sancionarlo. ¿Cómo usted ve eso de que, bueno, yo me sacrifico, tal vez yo he sido más afectada, pero yo cedo la investigación, la parte de investigación a Estados Unidos, por ejemplo, donde finalmente solamente blanquearon los capitales? Pero si no es así, no se va a lograr. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, nosotros tenemos 2 condenados que no sé, están en un limbo ahora mismo, y más nadie. Y aquí se agarraron casi 20 y pico de personas. Entonces, no sé si me he sabido explicar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y lo que puedo ahí es aportar lo siguiente. Existe infinidad de casos con una dimensión transnacional en que las distintas jurisdicciones que están concurriendo tienen jurisdicción. De acuerdo con sus leyes, tienen jurisdicción para poder enjuiciar los hechos de que se trate. Y hay, por tanto, jurisdicciones concurrentes. La clave en esos casos está no en situar esta cuestión en términos de soberanía, porque ambos la tienen y debe ser respetada, sino en términos de analizar en función de una serie de circunstancias qué jurisdicción está en mejores condiciones para poder hacer que la justicia sea pronta y cumplida. Por eso es tan importante el que en estos casos se produzca un diálogo judicial, de acuerdo no a un pacto oscuro y falto de transparencia, sino de acuerdo a una serie de indicadores. ¿Dónde están las personas que tienen que ser investigadas? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde se han producido las pruebas? Hay toda una serie de indicadores que permiten analizar qué jurisdicción está en mejor situación para enjuiciar y qué jurisdicción, por tanto, debe transferir a la otra el conocimiento de la causa. Mientras aguardaba antes, estaba oyendo con mucha atención al anterior invitado en el programa, que hacía referencia con mucha razón a que los jueces no pueden hablar únicamente por las resoluciones, sino que tienen que dialogar. Pues fíjense qué interesante lo que aquí aparece ahora en este ámbito de la cooperación judicial, en que precisamente los jueces lo que no pueden hacer es pretender lanzarse de un país a otro resoluciones escritas con su posición, sino que de la forma más temprana, abierta y clara posible deben encontrarse, hablar, discutir, argumentar, razonar y llegar a conclusiones. Y entonces, de manera eficiente para conseguir el objetivo común, pues implementarlas y dictar entonces las resoluciones que procedan. Hemos tenido el enorme privilegio de contar con el magistrado José de la Mata, con un historial interesantísimo en la Judicatura Española y ahora en su condición de cooperación judicial internacional y lucha contra el crimen organizado como miembro titular de Eurojust por España. Gracias, magistrado. Definitivamente que se aprende bastante con usted. Muchísimas gracias. Y gracias por esta colaboración con nuestro país. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Muy amable. Vamos a continuar con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Vamos a continuar hasta el final. Ya nos quedamos aquí para ir concluyendo nosotros en lo que tiene que ver con este programa especial, un programa que nos ha traído, estamos al aire, el Poder Judicial nos ha traído hasta acá, nos ha invitado en medio de su conferencia, de sus invitados especiales. Obviamente, muy bien lo decía el magistrado de la Mata, hay un tema de discreción y discrecionalidad, pero él fue el juez del caso Gürtel en España. Wow. Él fue el juez de ese caso y otros más de tratativas relacionadas al tema político y sobornos
que marcó sobre todo el gobierno de Mariano Rajoy en España. Lo recuerdo a él y recuerdo del otro lado a la jueza Alaya, una mujer impresionante por su brillantez, además de muy buena moza también, que era una jueza estrella. ¿Oíste, Elizabeth? Elizabeth tiene prohibido escuchar este espacio. De la judicatura española de esos años. Ahora, nuestras conclusiones, compañeros, con respecto a lo que hoy nos ha tocado ver, escuchar. El Poder Judicial es un poquito un terreno a veces desconocido dentro del bosque de la República y de sus instituciones. Sería interesante pues escuchar qué creemos brevemente cada uno de nosotros con respecto a lo que nos ha tocado vivir Susana Gotró, Manuel Conde, Rosendo y Diulca. Bueno, sin duda que yo no solamente quiero saludar, quiero felicitarme yo misma por haber sido de las escogidas a participar en este programa especial, conocer la transformación que se está haciendo la justicia, la especialización, la capacidad de buscar y conocer, juntar nuestros actores judiciales con lo que se está haciendo en los países del área, fortalecer la cooperación internacional, el adiestramiento, enfocar en los ejes que tiene este plan estratégico institucional de la mano de Luis Henry Molina, me llena de esperanza porque la pata más fuerte del Estado de Derecho es el Poder Judicial. Cuando te fallan todos los otros poderes, debe estar el Poder Judicial para restaurar derechos, para restaurar daños, para garantizar la libertad y los derechos fundamentales. Realmente creo que es un nuevo ver este esfuerzo que va a hacer el Poder Judicial de comunicar sus acciones para legitimarse y también para que la gente entienda que hay esperanza en la justicia, porque si tú no conoces los mecanismos para ir allí en auxilio, es como si no existieran. Así de que de mi parte, y yo estoy muy feliz, además que me pegaron aquí al lado a este señor, entonces hemos estado como bien unido, mirando los avances de nuestra querida justicia. ¿Qué crees? No, estoy feliz por participar en esta actividad y quisiera verlo en una doble dimensión. Uno, la parte de la infraestructura en la que estamos alojados y la necesidad que suple. No es solamente un edificio que a veces criticamos, que de manera indirecta lo decía el magistrado presidente Luis Henry Molina, no es cuestión de solamente cumplir con una expectativa arquitectónica, sino que se cumpla con el fin a que va destinado, el fin práctico. La provincia de Santo Domingo es una provincia que por la cantidad de población requiere de instalaciones a la altura de las necesidades y de las problemáticas judiciales que surgen precisamente a raíz de esa gran población y esa gran concentración, vamos a decir, de actividades que se derivan de esa población. Este Palacio de Justicia creo que va tratando de cumplir con esa deuda histórica que se tiene con la provincia de Santo Domingo, que no se debe detener ahí, porque tal y como decía el magistrado Luis Henry Molina, hay también la visión de colocar la justicia en cuanto a sus estructuras físicas cerca de la gente. Hay dificultad a veces del traslado de un punto a otro, los entaponamientos, embotellamientos, y también debe seguirse con la visión, no solamente de esta estructura que responda a las necesidades, como de hecho entiendo cuando se concluya ha de responder, sino de trasladarla a cada uno de los municipios a la altura y respondiendo a las necesidades de cada uno de ellos. Pero por el otro lado, estas conferencias respecto al Poder Judicial, que es el evento que se está alojando en este edificio, también responde a una necesidad. No es una conferencia nueva. La primera edición de esta conferencia se llevó a cabo en el 2000 y se fue realizando año tras año, se interrumpió creo que por espacio de una década, se retomó después de la pandemia, si mal no recuerdo, y sirve como un foro especial para visibilizar la justicia dominicana, los avances y los retos. Creo que cumple efectivamente esta conferencia con ese fin y visualiza o hace visibilizar las problemáticas que tenemos actualmente con relación a la justicia, los retos que se enfrentan y, ¿por qué no?, los avances que hemos alcanzado en ese ámbito en la República Dominicana. Yulka. El espacio
cómodo, el espacio dividido, sobre todo para que todos los actores del sector judicial puedan hacer su trabajo, es parte de una transformación fundamental. Fueron muchas las veces que vimos gente desmayarse en los furgones donde se estaba presentando alguna audiencia, no solamente abogados. Señores, hubo abogados. No, todavía funciona ya. De infarto en el Sí, furgón. sí, recordemos ese caso terrible, pero cuando tú puedes ver a una persona que está en una audiencia y que se desmaya producto del sofoque, producto de la cantidad de personas en un espacio pequeño y producto incluso de la insalubridad de ese lugar. Entonces, definitivamente, aplaudimos alto que el Poder Judicial tenga la oportunidad de generarle mejores espacios, mayor comunidad, mayor tecnología y la gente pueda comenzar a ver también que hay una justicia que le da el espacio para que ellos crean, para que ellos confíen. Rosendo Tavares Villalobos, todo lo que hoy hemos apreciado desde el punto de vista periodístico y ciudadano. Bueno, para mí en lo personal esto es sumamente gratificante. Primero la participación en un evento como este, en el rol de entrevistador, dar las gracias en nombre de la Z101, del Gobierno de la Mañana, a la Suprema Corte de Justicia, al magistrado Luis Henry Molina, por hacernos parte de todo este gran evento. Pero yo creo, José Luis, que lo más interesante de uno venir aquí y sentarse 4 o 5 horas a compartir con todos estos especialistas internacionales que nos acompañan hoy en República Dominicana es ver cómo desde fuera están viendo el progreso del Poder Judicial en la República Dominicana, en todos los ámbitos. Cuando nos dicen que en materia de ética, por ejemplo, nosotros encabezamos en el área del Caribe, de Centroamérica, yo creo que es sumamente gratificante escucharlo de un especialista del más alto nivel internacional, porque aquí en el país siempre nos estamos quejando y entendemos que no andamos bien. Así es. Entendemos que no andamos bien, sin embargo no es así. Porque la gente que está mirando, que está analizando, que está de alguna manera contrastando lo que pasa en un país, lo que pasa en otro, tienen una impresión muy diferente a la que tiene mucha gente en República Dominicana. Y yo creo que ha sido sumamente gratificante poner a nuestra audiencia, al país, a los que nos escuchan aquí y allá, de que por lo menos en materia judicial no estamos tan mal como muchos pensaban. Bueno, en la República Dominicana la sociedad entiende muy bien al Poder Ejecutivo, de hecho lo sobredimensiona. El presidente es un César, es un emperador legal en nuestro ordenamiento jurídico y político, y bueno, es una característica que tal vez no va a perderse nunca por los sistemas presidencialistas que tenemos en América Latina. La gente entiende, creo que en gran parte, quizás no del todo, pero sí entiende la naturaleza del poder legislativo, sobre todo en su condición de presentar leyes. Quizás ha faltado un poco también allí de divulgación de su rol fiscalizador y de que legislar bien a veces es incluso derogar, quitar lo que no nos sirve. Pero donde ha habido mucho por hacer, donde hay una tarea pendiente importantísima, es en la divulgación de la función, de las características de los tiempos y de los mecanismos del Poder Judicial. El hecho de que sea un poder tan curioso, donde no elegimos por voto directo ni indirecto a sus principales funcionarios, sino que los mismos tienen formas de elección especial de acuerdo obviamente al lugar que ocupan dentro del sistema, de que tiene una escuela de formación especial para la judicatura, de que tiene servidores casi siempre muy estables en el tiempo, lo convierte en un poder que se convierte en un poco raro, extraño para un país que tiene la visión política cortoplacista. Hoy creo que el país, con un programa como este, en un medio, en una plataforma como la Z101, ha logrado instruirse más, ha logrado escuchar actores importantes, incluyendo el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, al que creo que hoy, con elogios merecidos en su condición de buen administrador de recursos humanos, técnicos y financieros, vemos lo que se está logrando. Lo mismo los invitados, los especialistas nacionales e internacionales en áreas tales como la innovación, la parte ética, la comunicación judicial. Ahora bien, queda en la parte final lo más simple, pero que a su vez es lo más importante. Los niños cuando se juntan a jugar, ¿usted sabe qué es lo primero que discuten? Las reglas. Las reglas. Hasta aquí, hasta allá, no puedes pasar de ahí, es aquí, es allá.
un país necesita reglas claras. Cuando las reglas se violentan o alguien alude que han sido violentadas, entonces se necesita de tribunales, de jueces, de un buen ministerio público, de buenos profesionales del derecho para hacer todo lo necesario para construir a través de la jurisprudencia la interpretación correcta, adecuada de las leyes y construir el país que queremos. Ojalá, nuestro máximo anhelo es que un programa como este del Gobierno de la Mañana y la Z101 pues haya sumado el granito de arena que nos corresponde desde los micrófonos. Ojalá que también esta instalación que hoy hemos entrado en ella por primera vez, vinimos aquí siendo un solar, un yermo baldío, y hoy nos toca ya verlo como una instalación casi terminada, lo que le falta ciertamente es aspectos ya de complementación de la infraestructura. Este es el Palacio de los Ciudadanos, este es el Palacio de los Derechos Ciudadanos, y definitivamente para nosotros es un enorme privilegio estar aquí. Concluimos dando las gracias a todos los que nos han escuchado en este espacio. Ojalá y siempre me toque visitarlo como visitante. Solamente a todos. Sí. A lo mejor te toca venir como demandante y un juez te da unos millones por una demanda. No digas nunca. No es culpa. No, sí, así No, sí. ni así. Así sí. No tengan miedo a participar en la justicia dominicana, ¿verdad? Y yo como abogado... Toma ahí, yo sí un deseo- 30, yo sí cuota deseo estar litis. aquí, yo deseo Claro estar que sí. aquí. Nosotros terminamos este programa especial para nosotros también, muy educativo e instructivo sobre la justicia dominicana en sus horizontes. Gracias al gran equipo técnico, una producción de don Bienvenido Rodríguez, de nuestra coordinación y de nuestros compañeros que han hecho un gran esfuerzo al hacer este espacio. Concluimos y siga con la programación de la Z101 y el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.